Hola, hoy, antes que nada, de Martín Caparrós. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Antes que nada, de Martín Caparrós. Martín Caparrós, ya hemos hablado de él en el canal, es un escritor y periodista argentino avecindado en España, ha vivido su vida mayormente en esos dos países, aunque también algún tiempo vivió en París, en Francia, y un rato breve en Nueva York, y le ha dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces. Ha cronicado eh, mucho de lo profundo de muchos países. Su labor se extiende a contarnos más de 100 países en distintas maneras, desde distintas perspectivas, con distintos temas. Eh, Aquí en el canal pueden encontrar videos sobre Sin Fin, que es una novela futurista más o menos distópica eh, de Caparrós, y también algo sobre Ñamérica, que es un ensayo grande, de largo aliento, una revisión de lo que él llama Ñamérica, que es fácil entender que se refiere a la América que habla español, con ñ. También aquí en el canal hay un video sobre El Mundo Entonces, que es también otro relato un poco a caballo entre la crónica y el reportaje y la novela futurista distópica, pero hacia atrás, eh, porque está escrito, se supone, en un futuro distópico, pero se refiere a la época actual. Así es El Mundo Entonces. La obra de Caparrós es muy extensa, más de 40 títulos en más o menos el mismo número de años, pero además es muy profusa. Caparrós tiene un gran dominio del lenguaje, tiene una cultura enciclopédica, tiene además una cultura vital que se va enriqueciendo a cada viaje y que la va involucrando a su quehacer, a su oficio. Se puede decir que su trabajo está dividido en tres vertientes. La periodística cotidiana, digamos, la columna que escribe para el diario en el que se encuentre eh, en el momento, la crónica profunda de largo aliento, de la que han nacido varios de sus títulos más reconocidos, y su obra como novelista, como escritor de ficción. Eso si uno acepta dividir la obra de Caparrós de ese modo, pero como se dice en una de las solapas de este Antes que nada, eh, desde cierta perspectiva, Caparrós casi ha creado un género que está a caballo entre el periodismo y la literatura. Ya sabemos, normalmente se entiende así a la crónica, pero lo que sucede es que Caparrós hace algo en lo que engloba la crónica, pero también la poesía, pero también la narrativa de ficción, pero también el ensayo político, literario, el ensayo personal, valga la expresión si es que me lo permiten, la reflexión, la autocrítica, la crítica política, todo eso está casi siempre presente en todos los textos de Caparrós. Y en este, antes que nada, está todo eso, está todo Caparrós: su estilo, su profundidad, su oficio, su capacidad de observación, su acidez, su humor, su crítica, su amplísima cultura, sus posiciones políticas, su evolución en ellas también. Y está, pues, porque además de eso se trata, su vida entera y su manera de ver su propia vida, de hacer un recuento de sí mismo, contarse a sí mismo y dejar abierta la carta para que la leamos también los lectores, sus lectores, y quien se acerque, que no lo haya leído antes, para enterarnos de una vida en la que han pasado muchas cosas y que ahora sabe con certeza que no le queda mucho tiempo. Porque tal como nos cuenta en la primera frase del libro, le dijeron que se va a morir. Ya hacía un buen rato que se veía a Martín Caparrós en una silla de ruedas y no se sabía por qué, no se daba mucha información,
iba a dar conferencias o a recibir algún premio en una silla de ruedas y no se tenía mayor información y nadie lo tocaba, no se sabía qué pasaba. Con este libro Caparrós nos cuenta que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, para algunos conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, o también como lo que padecía Stephen Hawking. Se sabe que es incurable, no se sabe gran cosa mucho más, se sabe que tiene que ver con el envejecimiento de las células y se sabe que la decadencia física progresiva que le caracteriza es irreversible. Una vez que se pierde una capacidad motriz en una parte del cuerpo por esta enfermedad, no se recupera. De modo que Caparrós decide escribir al respecto y lo hace desde lo que es él, el tipo que se pregunta por qué pasan las cosas, cómo es que suceden, cuáles son sus raíces, en qué van a derivar, cómo se determina, cómo hay que entenderle, y sin estar del todo seguro de qué tanto viene al caso o de si está justificado o de si a alguien le va a interesar leer sobre el caso, Martín Caparrós decide ponerse a escribir y hacer unas memorias, una autobiografía en toda la regla, trenzada con una especie de ensayo y crónica también de la enfermedad, de cómo se fue enterando, de cómo va avanzando, de cómo él se va deteriorando físicamente y cómo las preguntas que le surgen no tienen respuesta y sigue imaginándose cómo va a ser, cómo sucederá, qué tal lo va a afrontar, si la decisión con la que hoy piensa que no quiere vivir de cierto modo va a continuar a la hora que ese modo se le vuelva inevitable, o si va a cambiar de opinión, y también con un recuento de los momentos en los que recuerda que su vida estuvo en peligro, que no fueron pocos. Así pues, antes que nada, es sí su autobiografía, pero también es un posicionamiento ante la vida, un posicionamiento ante la muerte, pero con la honestidad de saber y declarar abiertamente que es un posicionamiento del que no sabe si saldrá, si se modificará ese posicionamiento. Va contando precisamente la evolución de su vida, la evolución de cómo ha vivido y de cómo ha asumido la vida y le rasca a la concepción de la muerte, a cómo consideramos la muerte socialmente, a cómo consideramos en Occidente y en otros lados también la muerte, cómo la considera él, cómo quiere morir, cómo a veces uno se imagina que quiere morir de ciertos modos y después cuando a alguien le dicen que realmente está a punto de morir o que ya está muy cerca la muerte, toda aquella decisión parece que se tiene que poner en pausa porque hay que reconsiderar y quién sabe si de verdad eso es lo que pensábamos de la muerte y de la vida. Se entrega y nos entrega Caparrós la posibilidad de ver de cerca todas estas consideraciones y todo esto que le da vueltas en la cabeza y todo esto a lo que le tiene miedo y o le tiene resignación o dice que le hubiera gustado ser de otro modo o le hubiera gustado escribir más o escribir mejor o quién fue ese que estuvo en peligro de muerte tantas veces, si este que se va a morir ahora es el mismo o no, si hubiera sido todos esos que no fue, qué habría pasado. En fin, es un texto de una profundidad impresionante, profuso, son más de 650 páginas, pero que uno no puede dejar de leer porque además de que sí es interesante la vida de un tipo que le ha dado la vuelta al mundo, quién sabe cuántas veces, que puede hablar de ir y venir de 100 países distintos y de reconocer calles de distintos países y hacer un recuento de las grandes maravillas que vivió en 30 o 40 o 50 países y que ahora sabe que no va a regresar ya a casi ninguno, que tal vez ya no vuelva a salir de España, que es donde vive, y que esto le echa a andar otra vez otras consideraciones acerca de que su padre era un inmigrante, él es un inmigrante, sus abuelos fueron inmigrantes y él nació en un lugar y va a morir en otro. Vaya, es un tipo que sabe que está cerca de la muerte y que ni así se sienta a esperar a que llegue esa muerte sin que lo encuentre reflexionando, porque además de todo, pues eso es lo que él sabe hacer, reflexionar, leer, escribir y reflexionar, aunque él dice que si algo ha hecho en la vida, lo que más ha hecho seguramente es leer, porque además también para él escribir es leer con un poco menos de atención.
En Antes que nada está todo Caparrós, completo. Su vida, ese recuento autobiográfico que hace, nos cuenta la génesis de algunas de sus obras más reconocidas y más conocidas, y también nos cuenta sus perspectivas de varias cosas, y lo hace en su estilo, con su modo, con esa profundidad, con ese estilo que uno puede reconocer con abrir el libro, con grandes paréntesis, con poesía inserta, con unos cuantos aforismos de pronto y después sí párrafos más extensos y más profundos, con ciertas expresiones que son tan de él, y uno casi escucha su voz ronca contándonos todo esto que leemos. Es tal vez el último libro, como él mismo lo dice, tal vez sea el último libro de Caparrós. Sin embargo, también nos cuenta que está preparando otros y que tal vez sean póstumos y que le cabrea, así lo dice, no ver qué va a pasar con esos libros, saber que ya no se va a enterar y saber que un día se va a apagar la luz y ya no va a ser. Martín Caparrós, antes que nada, Random House, una muestra de lo que un hombre brillante, profundo, crítico, inteligente puede hacer cuando le dicen que se va a morir.